Señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este recorrido que damos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, el Diario de Córdoba, como saben, ABC, el Día de Córdoba, también, como siempre, la prensa digital. Bueno, hoy tenemos, como casi siempre, que empezar hablando de salud, de sanidad. Titulan tanto el Córdoba como el Día. Hablan de un acuerdo que ayer conocimos, que ayer lo vieron ustedes en el informativo de PTV. Salud suma a la sanidad privada para combatir la tercera ola del COVID-19, dice el diario Córdoba. Muy parecido el diario El Día. Andalucía moviliza a la sanidad privada ante el aumento de contagios. Como saben, lo venimos refiriendo en los últimos días, perdón, aunque la tasa de contagios se está desacelerando, lo normal es que hoy, mañana, quizá pasado, a lo más tardar, empecemos a recortar contagios, pero hay un decalaje, hay un retraso entre el momento que se producen los contagios y el momento que se producen los ingresos hospitalarios. Es decir, que la actual situación en los hospitales se va a agravar, si los pronósticos se cumplen, en los próximos días. Tenemos todavía una semana, 4, 5, 6, 7, quizás hasta 10 días como mucho, en el que los ingresos hospitalarios van a ir aumentando a pesar de que veamos que las tasas de contagio empiezan a bajar. Entonces, hay una cierta incertidumbre acerca de cuál será la capacidad de los hospitales para atender a todos los pacientes. No COVID, no hablamos de pacientes solo enfermos de coronavirus, sino cualquier otro paciente que se encuentre con que necesita una atención sanitaria y no hay camas en la sanidad pública disponible. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Salud y Familia, en una visita que hicieron al Hospital de Sevilla, el Virgen del Rocío, lo comunicaron. Había llegado a un acuerdo a la Junta de Andalucía con la patronal de las empresas de hospitales de la salud privada, la sanidad privada, para ocupar cualquier hospital, de manera que cuando un paciente cordobés necesite atención sanitaria, la tendrá, bien sea en la sanidad pública, bien sea en la sanidad privada, que es algo que tranquiliza al menos saber que en esta situación, a pesar de que los números se están disparando, tenemos ese colchón, tenemos esa capacidad, ese salvavidas, ¿no? Es una decisión esta que, aunque parezca en principio positiva, yo entiendo que es positiva, porque lo primero en este momento es garantizar la atención sanitaria, sí que destapa las carencias que tiene la sanidad pública. Es decir, esto no debería estar ocurriendo. Los números que estamos viviendo ahora mismo en Córdoba, por ejemplo, con 600 personas hospitalizadas, no deberían dar lugar a un colapso. ¿Por qué ocurre así? Pues porque hay una carencia o una deficiencia importante en las infraestructuras sanitarias, y no solamente en Córdoba, o mejor dicho, no especialmente en Córdoba, porque otras provincias que hemos visto cómo están totalmente desbordadas. Córdoba, dentro de la situación, se ha mantenido bastante bien en cuanto a atención sanitaria. Es cierto que se han desprogramado intervenciones quirúrgicas, que eran reprogramables, que no eran urgentes, pero en general la atención sanitaria se está, en los hospitales, se está cubriendo. Aún así se pone en marcha el plan 7500, del que ya hemos hablado, para garantizar asistencia sanitaria en cualquier centro hospitalario de Córdoba, y incluso veíamos en el plan que ayer comentábamos, el plan de contingencia del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, como Córdoba es una provincia que está preparada para acoger provincias desbordadas por la situación sanitaria. Entiendo que se referirá a Málaga, por cercanía, o a Jaén, que son las provincias con más dificultades de nuestro entorno, porque tanto Sevilla como Granada Granada también está bastante dificultad, pero tienen una infraestructura sanitaria quizá más sólida que otras provincias. En definitiva, hay un acuerdo que creo del que nos tenemos que alegrar, que exista esa previsión por parte de la Junta, aunque creo que cuando pase todo este lío, que acabará pasando, como siempre decimos, cuando acabe todo el lío de la pandemia, habrá que quizás repensar qué ocurre con la sanidad pública, qué ocurre con la garantía que todos merecemos de una asistencia sanitaria,
¿Qué ha ocurrido con la atención primaria? Que está totalmente desabastecida. Creo que hay muchas cosas que luego reflexionar y que sacar conclusiones. Pero lo primero es salvar la urgencia, y la urgencia es esta atención sanitaria que ayer anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como le gusta que le llamemos, anunció este acuerdo con la sanidad privada. El diario ABC, también en la línea de la salud, habla de que la Junta, dice, presiona a Sánchez para que consiga más vacunas. Me parece muy interesante que la Junta presione a Sánchez. Creo que habría que presionar quizá un poco más arriba, porque la adquisición de vacunas no depende del presidente del Gobierno. Como sabe, los países de la Unión Europea, todos los países decidieron una estrategia común, y es que tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna como las de Oxford las adquiriese la Unión Europea y las distribuyese proporcionalmente a la población por todos los Estados miembros. Es decir, que por mucho que la Junta presione a Sánchez, Sánchez no puede más que esperar que lleguen las vacunas porque no tiene otro papel. Es verdad que es un papel cuestionable, ¿eh? Yo no digo que sea el papel que tendría que jugar el Gobierno. Hoy el Gobierno es intermediario entre las vacunas que le dan, que luego a su vez reparte a las comunidades autónomas con el criterio también proporcional. Me parece que tendría que ser más activo el papel del Gobierno, pero en cuanto a comprar vacunas, ni Sánchez en España, ni el presidente de Francia, ni el de Italia, ni el de Alemania, ni el de Portugal pueden hacer nada más que reclamar a la Unión Europea que culmine sus contratos con las distintas farmacéuticas. Pedirle a Sánchez que traiga más vacunas, ganas que te diga, bueno, cuando me las den a mí, te las daré yo a ti. Pero creo que ese papel de intermediador exclusivo que se ha asignado al Gobierno, se ha autoasignado al Gobierno, me parece un papel un poco triste o pobre. Creo que el Gobierno tiene que tener más actividad en cuanto a la campaña de vacunación y tanto liderar la llegada como la distribución, porque ni siquiera la distribución es homogénea. Hay comunidades autónomas, por ejemplo Madrid o Cataluña, que han suspendido la vacunación cuando son las que menos vacunas han puesto, o es que las tienen todas guardadas en una nevera, o es que no sé dónde han hecho con ellas, pero en principio son quienes menos vacunas han puesto, en el caso de Cataluña y Madrid, como les digo, sobre todo Cataluña, y son las primeras que han suspendido la campaña porque dicen no pueden seguir vacunando porque no tienen, bueno, no sé dónde la han echado. En cualquier caso, Pfizer dice que ha solucionado la producción de las vacunas de la planta, creo que está en Bélgica o en Holanda, que es la que nos distribuye vacunas a los países europeos, y que bueno, pronto se regularizará la situación y se volverá a vacunar al mismo ritmo que se estaba vacunando. Ha bajado el ritmo en el caso de Andalucía, no se ha parado, solo ha bajado el ritmo, pero parece que se recuperará. En cuanto a la de Oxford, y acabo el paréntesis, la vacuna de Oxford AstraZeneca es una vacuna que aún no está emitida por la Agencia Europea de Medicamentos. Lo hará mañana muy probablemente, si es que sí, yo supongo que será que sí. Pero aunque tuviésemos esas vacunas aquí, no están todavía aceptadas por la Agencia Europea de Medicamentos. El problema que tiene esta empresa, Oxford AstraZeneca, es que la Unión Europea quizá no ha cerrado sus fronteras como han hecho otros países, y me explico. Las vacunas que se están produciendo en Estados Unidos no salen de Estados Unidos, se consumen allí. El excedente se puede exportar, pero nunca las que se necesitan. Las vacunas que están en el Reino Unido no salen del Reino Unido, la que se produce esta empresa Oxford AstraZeneca, y se administran allí. Sin embargo, las que se producen para Europa, están produciendo en Bélgica, sí que se están utilizando en otros países, porque no hay más plantas de producción. De manera que Europa está produciendo vacunas, una empresa Reino Unido, en Europa, pero están saliendo para otro sitio, ¿no? Porque ahí está por ahí el rum de que como la empresa es inglesa ciertamente, pero la investigación se ha hecho con fondos europeos, que buena parte de la investigación, es decir, que ese argumento no sirve. Y tampoco de que el primero que la pide, el primero que se la queda, pues eso sirve para, como decía la comisaria de Sanidad, para la carnicería, pero no sirve para cuando hablamos de un contrato firmado con un dinero importante. Es decir, que creo que se acabará resolviendo este asunto de esta producción de vacunas de Oxford AstraZeneca. Repito, el ritmo ha bajado, el ritmo dicen todos que se recuperará pronto, pero por el momento la vacunación se está ralentizando, algo que, bueno, que perjudica lógicamente a cualquier plan de inmunización de grupo. Seguimos avanzando. El ABC y el Día, el ABC y el Día traen fotos del relevo en Sanidad, el Ministerio de Madrid, nos interesa relativamente. En el caso del Día, foto para el ministro de Ordenación Territorial o de Política Territorial, el ministro Miquel Iceta, y la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que lo era antes del Ministerio
Administración Pública y Territorio. Y en el caso del día la foto es para el relevo en Sanidad. Salvador Illa, que se marcha a pelear con su partido por la Generalitat de Cataluña, y Carolina Darias. La foto del Córdoba sí que es local, es una foto de un termómetro, el termómetro del paso de la Puerta Gallegos, y titula Primavera entre borrascas, temperaturas por encima de 20 grados hasta el sábado, cuando dice que regresa la lluvia. Bueno, efectivamente se prevé que el sábado vuelva a enturbiarse el tiempo. No tanto como ocurrió hace unas semanas, sino que simplemente recuperaremos un tiempo pues menos veraniego en pleno invierno. Recuerden que estamos a 28 de enero, quedan casi 2 meses de invierno todavía. Es decir, que queda todavía invierno para rato. Es verdad que el marzo cordobés solamente es invierno porque lo dice el calendario, pero no es muy de invierno, pero queda todo el mes de febrero. En cualquier caso, como les digo, estos 2 días, hoy y mañana, va a ser un tiempo primaveral. Va a ser de tiempo primaveral, temperaturas por encima de los 20 grados las máximas, y luego el sábado se estropea un poco. Se prevé que llegue lluvia, por lo tanto bajarán en algo las temperaturas, aunque sin llegar ni mucho menos a los extremos que sufrimos la semana pasada o la anterior. Hay otra información que no aparece en las portadas, ya he visto los titulares y las fotos, y es una información, aparece en las portadas de los digitales, porque es una información de última hora, y es las cifras del desempleo correspondientes al último trimestre. Por ejemplo, me quedo con Cordópolis. Dice el diario Cordópolis que el último trimestre del año pasado, Córdoba cerró con 2.900 parados más, según la encuesta de población activa. Saben que hay 2 medidores, las cifras del paro registrado, el INEM o el SAE, como se llama ahora, y luego la encuesta de población activa, que suele ser más fiel, suele ser una foto más real de lo que está ocurriendo. Bueno, pues según la EPA, la encuesta de población activa, Córdoba ha cerrado el último trimestre con 2.900 parados más, que visto el chaparrón no son malas cifras. Hay que recordar, no obstante, que esas cifras no incluyen los ERTES, sí los ERE, no los ERTE, es decir, los expedientes temporales de regulación de empleo que están protegidos por la cobertura de los distintos subsidios, básicamente por el tema del Ministerio de Trabajo. Bueno, como ven, Córdoba cerró este dato. La curva, siempre hablamos de curvas, parece que se endereza un poquito, es verdad que va a la baja, pero al menos no tiene esos dientes de sierra que tuvimos en otros ejercicios. Todo el mundo espera que a partir de la primavera se relajen las medidas restrictivas, bien porque las vacunas avancen, bien porque el número de inmunizaciones sea suficiente como para permitir cierta inmunidad de grupo, o bien porque haya tratamientos antivirales que empiecen a poner fin a esta tortura, a esta pesadilla. Volvamos a recuperar y que los ERTE, los que hoy son ERTE, se reincorporen en su gran mayoría a los puestos de trabajo. Saben que hay 6 meses en los que un empresario no puede despedir a un trabajador desde que cobra la ayuda que ofrece el gobierno, y ese será el colchón. Tendremos ese margen para saber si las empresas vuelven a contratar a todo lo que está en ERTE, echa la persiana definitivamente o recupera la actividad. Supongo que habrá de todo, y supongo que habrá que reactivar la economía también a partir de que ocurra primero ese fin de los ERTE, que por ahora está en mayo, más 6 meses, ese margen de mayo más 6 meses, nos metemos en noviembre prácticamente, está medio garantizado que los ERTE no se convierten en desempleados. De ahí en adelante habrá que ver cómo evoluciona la economía, hay un colchón todavía, habrá que ver cómo evoluciona la economía. Las cifras no son buenas, como han visto. A nivel andaluz ha habido también un descenso de empleo, lógicamente, también a nivel nacional. En España hay 3.719.000 personas desempleadas, en Andalucía son 907.200 los parados. Hay más datos, como siempre les digo, son muchos números, en los periódicos, hoy todavía los digitales, mañana en la prensa en papel. Más cosas. Dicen los periódicos, perdón, todos los periódicos al día en la portada, los turistas, en la parte alta, los turistas reclaman más medidas de protección para volver a alojarse en hoteles. Es una encuesta que ha publicado la universidad. Y bueno, pues es una encuesta que a mí me sorprende fundamentalmente que los turistas se planteen volver a los hoteles, por ahora. Creo que hay una movilidad muy reducida, como saben, en toda España, aunque, como repito, las cifras de los contagios se está ralentizando el tema
aumento de los números de contagios, pero hoy hay más contagios que ayer, y es probable que mañana siga habiendo más contagios que hoy. Lo que ocurre es que la curva, en lugar de ser casi vertical, empieza a aplanarse y cada vez se parece más la cifra de un día a la anterior, con lo cual la curva se va aplanando, pero sigue habiendo más contagios. Es decir, que no sé tampoco si ahora es lo pertinente preguntar al turista que por qué no viene a Córdoba. Dirá, pues porque no puedo. No solamente dependerá de que haya más gel hidroalcohólico, de que haya más controles de acceso, de que haya más limpieza en las habitaciones, sino básicamente porque la movilidad está muy comprometida. Así que en cualquier caso, sabemos que es una tarea que se les pide a los gestores, a los responsables de los hoteles, es que garanticen el COVID-free, las garantías, garanticen que en ese establecimiento hay las medidas necesarias para evitar contagios, que repito, no sé yo hasta qué punto hoy por hoy con esta medida lo más recomendable es salir. Recuerden nuestro hashtag, Córdoba se queda en casa. Por ahora, estos días, vamos a aguantar una semanilla, mejor evitar cualquier salida innecesaria, porque es el momento quizá más complicado de lo que llamamos de pandemia. Repito, no por el número de contagios, que se está viniendo abajo, afortunadamente, sino porque la presión hospitalaria es lo que hace peligrar el sistema. Lo peor que puede pasar en un sistema, lo vimos en la primera oleada, es que no haya donde atender a los pacientes. No ha vuelto a ocurrir en España después de aquellas imágenes dramáticas que vimos, sobre todo en Madrid. En Córdoba nunca ocurrió, pero sí que en Madrid las vimos, y vimos cómo había que elegir qué paciente entraba y cuál no al hospital porque no había sitio. Córdoba, repito, hoy está en 300 y pico camas ocupadas, tiene capacidad para 600, ayer se firmó el acuerdo para ocupar las camas también de la privada, es decir, no parece que haya a corto plazo ni a medio plazo un problema de colapso, pero por si acaso quédese en casa, que no hace falta salir, siempre que no haga falta salir, si hay que salir, se sale. Y el estudio de la UCO que veíamos, que bueno, dice que hace falta reforzar la prevención de las medidas profilácticas, medidas de seguridad para evitar contagios en los centros de alojamiento. Más cosas. Foto o referencia en todos los periódicos a COVAP, según un estudio de Loyola, de la Universidad Loyola Andalucía. COVAP genera, por ejemplo, lo dice el diario Córdoba, COVAP genera un impacto de 905 millones en la economía. En el diario El Día, titular muy parecido, con foto para Delgado. COVAP aporta a la economía de la provincia más de 900 millones, 905, puntualiza los periódicos, y el diario ABC me lo traerá dentro, pero también viene el ABC. Bueno, es una noticia que no nos sorprende y que además debería servirnos para generar nuevas expectativas. Me explico, ayer el Observatorio de Andalucía premió un trabajo de un investigador que intenta analizar por qué Andalucía está a la cola del PIB nacional durante tanto tiempo. Empieza este trabajo, y hago un pequeño paréntesis, no me voy a pararme mucho, empieza este trabajo hablando de que Ortega y Gasset, en los años 30, hablaba del péndulo y decía que las economías son pendulares y que una comunidad, en esa época no había comunidades autónomas, una región es rica, se va por una serie de efectos perversos, se va empobreciendo, mientras que la pobre se va enriqueciendo. Hablaba de que Andalucía fue una comunidad rica, la más rica de España en el siglo XIX, no hay que remontarse mucho, en la época, la restauración del siglo XIX, Andalucía estaba en PIB muy por encima de la media nacional, pero se produjo un movimiento extraño que Ortega y Gasset y este investigador premiado ahora, lo circunscribe a la industria. Él asegura que Andalucía no hubo, está en el libro de historia no hubo esa revolución industrial, la riqueza andaluza se quedó en el campo, se quedó en los grandes latifundios, mientras que otras comunidades, Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, el Levante, pues iban invirtiendo, porque no había campo, no había en ese momento esa forma de riqueza, invirtieron en otra forma, que era la industria, incipiente entonces, que con el tiempo ha conseguido voltear la tortilla, y los que entonces eran comunidades ricas, Andalucía, que vivía del campo, como sigue intentando vivir ahora, pues se quedó sin industria. El péndulo, ¿por qué no ha girado? ¿Por qué no ha vuelto a su sitio? Porque claro, ha pasado ya desde aquel vaticinio de Ortega y Gasset que decía que a finales de los años del siglo XX volvería el péndulo hacia el sur, no ha vuelto. Y seguimos ya con 20 años del siglo XXI y el péndulo sigue donde estaba, ¿no? Pues porque en Andalucía sigue faltando que se cometa esa segunda revolución industrial, que probablemente, si las cosas no se enmiendan, nos va a dejar de nuevo la cola. Andalucía en PIB es la penúltima de España, solo adelanta a Extremadura. Y todo apunta a que la siguiente revolución industrial la pillarán también las comunidades o las regiones, los núcleos de población
que está más preparado y Andalucía está sin hacer las tareas. Bueno, dicho todo esto, que es un paréntesis hablando de COVAX. COVAX es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas si queremos apostar solo por el campo. Ya que se apuesta por el campo, apostamos por la agroindustria al menos, y no solamente por la producción agrícola o ganadera o láctea en este caso, sino también por los siguientes procesos en la cadena productiva, porque son los que generan realmente beneficios. Plantar olivos genera beneficios relativos. Lo que genera beneficios es acabar desde el primer momento hasta la venta del aceite, que como yo siempre digo, no se trata de que un olivarero venda él la botella de aceite en el supermercado, se trata de que se complete el ciclo y que unos lo produzcan, unos lo cosechen, otros recojan, otros lo produzcan, otros lo vendan, pero que se quede la riqueza en el entorno. No digo que el mismo olivarero monte una fábrica, evidentemente porque no está al alcance de todos, ni tampoco es el trabajo de cada cual debe hacer aquello de lo que mejor sabe. Más cosas. Dice el diario Córdoba, por ejemplo, dicen todos los periódicos, protesta de las cofradías al perder la mitad de la subvención municipal. Un tema complejo este. Como saben, el ayuntamiento anualmente subvenciona, financia gastos de las hermandades y cofradías, gastos para las procesiones de Semana Santa fundamentalmente. Bueno, porque se justifica en que es un elemento de promoción turística, porque es un elemento de riqueza en definitiva, no porque se promocione un acto religioso que tendría mucha menos cobertura jurídica, ¿no? Supongo que si hiciera simplemente por ser un acto religioso tendría algún reparo probablemente de intervención municipal. Sin embargo, con este argumento, con el argumento de que la Semana Santa genera riqueza, atracción de turistas, por lo tanto riqueza, se subvenciona. Este año pasado, como saben, no hubo Semana Santa, o no hubo procesiones, Semana Santa sí que hubo, no hubo procesiones de Semana Santa. Pero, sin embargo, las cofradías mantuvieron buena parte de sus actividades. Eso le generó unos gastos y le generó muy pocos ingresos, porque saben también que la guerra oficial, los beneficios se reparten en las cofradías. No hubo cruce de mayo, que también es una fuente de ingresos importante para las cofradías. Eso ha hecho que haya muchos gastos, o parecidos, si no lo mismo del año pasado, y pocos ingresos. El Ayuntamiento planteó una subvención extraordinaria de 300.000 euros, algo más creo, 300.000 euros, para las cofradías, para sufragar gastos que se produjeron, haya habido o no haya habido procesiones de Semana Santa. Las subvenciones que concede el Ayuntamiento hay que justificarlas. No vale que te dé 50.000 euros o 5.000 euros, lo que sea, quédatelos para ti y tú gástalo como veas, sino que hay que justificar factura a factura, céntimo a céntimo, aquello por lo que se pide la subvención. Cuando ha llegado la hora de justificar, se han empezado a mandar facturas, según Olga Caballero, la presidenta de la agrupación de hermandades, según publica hoy Julia García Higueras en el ABC, se han justificado 339.000 euros. Sin embargo, cuando ha llegado la factura al ayuntamiento, se han echado para atrás más de la mitad. ¿Por qué? Porque son gastos, según dice Intervención, que no son subvencionables, porque se han presentado facturas por conceptos que no son los de la subvención. Y el ayuntamiento no paga subvenciones si no se justifican convenientemente, porque daría lugar a que a través de la subvención se colaran gastos que no son subvencionables. Porque el gasto fundamental por el que el ayuntamiento aporta un dinero a las cofradías es el de cera, es el de las flores, es el de las bandas, y poco gasto más. Si hay gasto añadido, gasto de protocolo, por ejemplo, no se cubren, o gastos de culto religioso no se cubren. Repito que no se podrían cubrir, que el otro argumento es el del atractivo turístico. Bueno, pues en ese debate están. Olga Caballero dice en ABC que se siente molesta, defraudada y sorprendida cuando el Ayuntamiento le ha devuelto la mitad de las facturas porque no le sirven y no va a poder repartir entre los hermanos mayores, las cofradías, no va a poder repartir la subvención que esperaban recibir. Mucha idea comprometida, como decíamos ya ayer, hay tareas que se están manteniendo. Incluso la obra social, decía Olga Caballero, que presume, y con razón, con argumentos, de que la obra social de las hermandades se ha mantenido o se ha incrementado durante la pandemia y que, sin embargo, no tienen ahora la respuesta del ayuntamiento. Bueno, es un tema legal, es un tema jurídico, y mientras Intervención no acepte esos justificantes, difícilmente se podrá hacer frente al pago de la subvención o al compromiso que hubo de subvencionar, que, por cierto, no se ha pagado nada, ni siquiera lo anterior, es decir, que las cofradías están viviendo a pulmón. También hay quien entiende que el trabajo de una cofradía no es gastar dinero, digo por ver las dos partes también de esta botella o de esta balanza, ¿no? Quien entiende que las cofradías, si no tienen procesiones de Semana Santa, que es lo más costoso, el resto de cultos, bueno, pues cada cual se paga el suyo, y si tienen que preparar la iglesia para un triduo, o para una novena, o para cualquier otro acto,
bueno, pues que lo hagan. Y no se entiende por qué tiene que haber otro tipo de gastos que no sean los realmente que se producen durante la Semana Santa, que, repito, el año pasado no se produjeron. En cualquier caso, hay un lío importante en cuanto a las cuentas, porque hay cofradías con presupuestos muy comprometidos y, sobre todo, las que están embarcadas en proyectos pues, de orfebrería, proyectos de restauración de un paso, proyectos de la talla de un titular, porque ahí sí que hay dinero muy comprometido. Hablando de dinero, vamos terminando. El diario ABC habla de más asuntos sobre la gestión de Jesús León al frente del Córdoba. Titula: el administrador del Córdoba reclama 1 millón por pagos irregulares. Foto para Estepa, creo que es Estepa, sí, el que sale en la portada del diario ABC. Bueno, esa es la historia que todos los días decimos lo mismo, no nos sorprende nada. En el caso de León lo que hacemos es sumar y sumar más ítems, más apartados a esta investigación. Lo que dice ahora ABC, que dice el administrador del Córdoba, es que el Córdoba ha abonado una serie de facturas sin ningún tipo de sustento, probablemente sin haberse acometido las prestaciones por las que fueron emitidas las facturas. Habla de una empresa de hormigón que ya comentábamos hace unos días, que lo comentaba a veces hace unos días, de las empresas tanto Grucal como aglomerado esta, la empresa de León, que se fueron emitiendo facturas a cambio de unos servicios que no aparecen por ningún sitio y que Estepa duda que se llegaran en ningún momento a producir. Un aval también que firmó el Córdoba a beneficio de quien fuera, que tampoco parece que llegase a producirse. Es decir, todo apunta a que León ha utilizado el Córdoba para ir sacando facturas propias, que empresas se las han abonado en su nombre, las que tenía que haber pagado él, las pagó el Córdoba, y que justificaban o intentaban justificar con servicios que nunca se produjeron. Con lo cual, el administrador concursal, que no es un juez, está reclamándolo para cuadrar sus cuentas. Recuerden que la tarea del administrador es cuadrar las cuentas y decidir si la empresa que está administrando, por orden de un juez, puede seguir adelante o tiene que presentar concursos de acreedores o lo que tenga que presentar. Estepa sigue diciendo que aquí falta dinero, pero porque se ha pagado dinero que no debió pagarse, y le reclama a las empresas, aunque repito, él no es un juez, reclama el pago para que abonen, devuelvan el dinero que cobraron por servicios que no son capaces de justificar. Hay una empresa que es de familiar de Jesús León, Mencía creo que se llama, que le ocurre igual, que tiene una serie de unas facturas por reparaciones y tal, que no son capaces de justificar ni cuándo ni dónde se llevaron a cabo, y que sospecha Estepa que es que no se llevaron a cabo directamente, con lo cual el lío sigue engordando, y lo más normal es que todo esto termine con vía judicial, porque de otra manera no podrá terminar. Luego Fernando nos contará cómo va el proceso judicial. Creo que mañana hay pasillo en la Ciudad de la Justicia, y bueno, seguro que habrá muchas cosas que seguir contando sobre ese asunto. Me dejo un titular del diario ABC, el de la portada, página 2, Córdoba pisa el acelerador de las nuevas zonas verdes. Recordemos que hay un plan muy interesante, un proyecto muy interesante en cuanto al Cinturón Verde de Córdoba. Córdoba necesita, y también se está viendo ahora la pandemia, espacios de ocio sostenible, alternativo, que no sean solo los bares, que no sea solo la compra compulsiva y el paseo por la calle Cruz Conde. Creo que es una reflexión interesante esta necesidad y este camino que nos lleva hacia un futuro distinto, porque cuando pase la pandemia, que como siempre digo, pasará, tenemos que plantearnos algunas alternativas. Hasta aquí llegamos. Les dejo como cada día con el deporte. Yo les veo mañana, y Fernando, que va a hablarnos de la vuelta ayer al trabajo del Córdoba y también de la actualidad del club, también en los juzgados. Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Efectivamente, hay que hablar de todo ello. El equipo que regresó ayer al trabajo, partidazo importante el que tiene el domingo por delante, y como bien apuntabas, hay que seguir escudriñando también esa labor informativa en los juzgados, que ha vuelto esta semana también gracias al diario ABC a la primera plana. Mañana hay más novedades de todo el caso Jesús León, que ya se va ampliando poco a poco, y también a la vez cerrando de todo ello y de mucho más, también de la derrota ayer del Córdoba Patrimonio, hablaremos aquí enseguida en Todo CCF.